que lograr construir la paz desde las comunidades, desde la familia, la paz sustentada en valores de respeto a la vida, de la convivencia, la paz social basada en una nueva cultura que supere los antivalores de la cultura de la muerte. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos. El presidente habló con perfecta claridad sobre el impacto cada vez más pernicioso del contenido mediático en la sociedad. Un problema de naturaleza universal hoy en día, que solo puede ser discutido en un espacio cuyas estructuras estén transformándose verdaderamente, como en la Venezuela revolucionaria actual. El problema tiene dos grandes vertientes. El primero, el carácter profundamente antidemocrático del modelo actual de medios de comunicación, como lo hemos acá planteado en muchas oportunidades. Y en segundo término, la distorsión de la realidad a que induce el contenido mediático, lo que afecta gravemente la vida del hombre y la mujer hoy en sociedad. Tengo que decir que este programa es grabado, está saliendo al aire grabado, porque muchos de estos temas se deben haber avanzado ya en una reunión que debe haber tenido lugar ya a esta hora en el Palacio de Miraflores, con los representantes de los medios de comunicación privados y del Estado, para tratar de armonizar fórmulas en conjunto, como lo ha pedido el primer mandatario, para ir resolviendo este problema. El problema de los medios de comunicación y su impacto sobre la sociedad. Los sectores hegemónicos secuestraron un gran avance del conocimiento humano para ponerlo a su exclusivo servicio, y desde ahí pontifican a su buen saber y entender, sin ser electos por la sociedad para decidir el contenido que emitirán esos medios. Que los medios estén en manos privadas no es democrático, sino todo lo contrario. Si algo tiene que obedecer al interés de la sociedad hoy en día son los medios de comunicación, precisamente por el peso que tienen el curso de las naciones, la influencia de el discurso que a través de todo el contenido mediático se está llevando a la sociedad. Quienes estamos en medios como este del Estado, obedecemos a la orientación de la sociedad, porque el poder de quienes nos designan surge del voto popular. Eso es la democracia. Cuando un medio es privado, no es de la sociedad, es del dueño del medio y de más nadie. La sociedad a lo mucho es espectadora. Su condición pasiva le resulta mucho más simple y menos complicada, lo que hace que su contenido le resulte más atractivo, más agradable, le resulte fabuloso. El problema es por qué le gusta, por qué ese contenido mediático es tan atractivo. De eso queremos hablar hoy acá. En primer lugar, porque el dueño del medio trabaja permanentemente para que nunca tenga el espectador, la usuaria o el usuario, que preocuparse por el carácter antidemocrático de ese que debe ser un servicio público sobre el cual solo él, el dueño o la corporación dueña del medio, tienen poder de decisión sin que nadie los haya designado para eso. Esa es la diferencia en primer término entre los medios privados y los medios del Estado. No es lo mismo que
haya una propuesta en representación de la gran mayoría que ha elegido un rumbo de la nación a través de un proceso democrático de elecciones, a que lo decida alguien que no fue electo para ello, sino que está ahí por el poder del dinero. Probablemente, si en un negado supuesto gana algún partido de la derecha, aquí no estemos nosotros, sino que quien esté cumpliendo estas funciones, desde su óptica de mayoría que triunfe democráticamente en un proceso electoral, termine siendo un Leopoldo López o un Ramos Alup, quién sabe. ¿Cómo hace el dueño del contenido mediático, el dueño del medio de comunicación, para que a la gente le sea entonces atractivo ese contenido? Bueno, utilizando el medio precisamente para alienar la mente de la gente y hacerle disfrutar su sometimiento a la más grande dictadura jamás conocida por el hombre, la de los medios de comunicación, que mediante la fábula del supuesto bienestar del hombre en el capitalismo, le roba a la humanidad la verdadera realidad de la vida y del universo. Es decir, la otra gran vertiente del problema, el engaño y la manipulación que se le inyecta permanentemente a la sociedad a través del contenido mediático, empezando por la tesis de que los medios no son perniciosos para la sociedad. Eso nos lo dicen precisamente desde los medios de comunicación, quienes están al servicio de ese pensamiento hegemónico burgués, que es el que ha mantenido desde su origen el medio de comunicación orientado como discurso hacia la sociedad. Siendo ellos quienes tienen la facultad de estructurar el discurso, la lógica va a ser que traten de convencer a la sociedad permanentemente de que el medio no es pernicioso. Pero el medio es probablemente el más pernicioso de los componentes de la sociedad hoy en día, como lo vamos a ver acá. Las ferreterías, por ejemplo, pueden vender lo que mejor le parezca, en su ramo, por supuesto, mientras que sus productos no impacten sobre la vida de las personas. Las farmacias, por el contrario, no pueden vender sino los productos que estén debidamente autorizados por el Estado, porque su función, la función del Estado, es velar por el bienestar de la sociedad, es responsabilidad del Estado velar por el bienestar de la sociedad. Por eso es que es quien coordina cuerpos de seguridad, es quien coordina la supervisión desde los distintos organismos que son prestadores de servicios para precisamente ejercer esa representación de la ciudadanía en función de contener los desmanes de los sectores privados. Por esa misma razón, en un hospital, por ejemplo, no puede hacer una intervención quirúrgica sino aquel que tiene la acreditación para ese propósito, como lo es el cirujano egresado de un organismo o de un instituto educacional que esté debidamente facultado para ello por el Estado. Es en salvaguarda de la sociedad que hay esa regulación en todas partes del mundo. El contenido mediático debe ser entonces también regulado por el Estado porque impacta sobre la sociedad, generando situaciones que modifican la conducta de la ciudadanía, modifican la visión de la gente sobre lo que es el curso de su vida, de lo que es el rumbo que en un momento determinado asuma una sociedad para su nación. Un medio de comunicación no puede difundir lo que le venga en gana, precisamente por esa razón, porque afecta a la sociedad entera. Por eso una de las muchas acciones que deben tomarse en el ámbito de una revolución que vela por el bienestar y los verdaderos derechos de la sociedad es el de revisar la programación. Cuando el presidente ha planteado esto, entonces sucede que de inmediato reaccionan voceros de estos sectores de los medios privados y lo primero que sucede es que tratan de distorsionar
de tergiversar lo que ha dicho el primer mandatario. Lo primero que sale es un empresario fracasado a ripostar por Twitter, un empresario de televisión que ha quebrado como 3 canales, a todos los que él le ha puesto la mano los ha quebrado, y sale a responder como que si el primer mandatario está en un tete a tete con este tuitero que se dedica a responder a través de las redes sociales, con infundios, con distorsiones. Esa es la tragedia que hay hoy en Venezuela. Pareciera ser el único país en el mundo donde los fracasados de siempre le quieren venir a dar lecciones a los triunfadores. Eso está pasando mucho. Incluso en la fila de la revolución hay gente que está buscando esa trinchera. También el presidente les ha hecho un llamado en ese sentido, en el sentido de revisarse. Después aparece un escritor de telenovela alardeando de una estatura intelectual que, válgame Dios. El señor es famoso por alcanzar prestigio a nivel de la academia como profesor universitario, plagiando textos a diestra y siniestra. Ese es hoy la cabeza pensante de la derecha, que nosotros aquí ya señalamos la semana pasada, que trata de colocar el llamado del presidente Maduro como una payasada, como lo dijo expresamente a través de su cuenta. El autor de esto, que vamos a ver ahora en pantalla, no es el autor, es el director de esta obra de teatro, que en el solo logotipo ya vemos cómo tiene planteado un llamado a la lascivia por la sangre, por lo violento, además del contenido de la obra, como lo vimos aquí la semana pasada. Y él dice en su texto sobre lo que ha planteado el presidente Maduro, que la telenovela es el género más moral de la literatura, e instó a las autoridades a que hagan su trabajo y repriman la delincuencia. Eso de repriman es exactamente lo que resume el pensamiento de esta gente en este momento desde la óptica de la derecha, de la que él es vocero, o se ha asumido en tal, porque además ha redactado los documentos con los que esta gente ha ido a protestar ante la asamblea, etcétera, y pone el asunto exactamente en lo que nosotros desde distintos ángulos hemos rebatido con insistencia. El asunto de la solución al problema de la violencia debe contar con el apoyo, el aporte de todas y todos los venezolanos, como lo está pidiendo el presidente, porque no es un asunto de salir a dispararle a los que se consideren, según un estereotipo de la concepción de Estado, como lo concibe la burguesía, en la cual el pobre es el que es el criminal. El que está en los sectores pudientes de la sociedad, ese es un luchador político. Pero el que reúne las condiciones del estereotipo del pobre desde la óptica burguesa, ese hay que asesinarlo antes de que él asesine, porque es un asesino en potencia. Ese ha sido el discurso desde siempre. Hay que recordar cómo lo planteaba el comandante Chávez de manera persistente cuando hacía referencia a aquella ley de vagos y maleantes que abolió la revolución bolivariana, porque era una ley para perseguir la pobreza. Entonces, desde esa óptica, la respuesta va a ser siempre que no interesa que los asesinos sean capturados, como sucedió en ese caso que detonó el debate en estos días sobre el tema de la violencia, sino que lo que interesa es que sean asesinados también esos delincuentes. Esa es la manera como se concibe desde la derecha este tema. Pero más allá de eso, nos interesa entrar en el tema que se está debatiendo hoy en Miraflores sobre
si es o no el contenido mediático algo que impacta sobre la sociedad. Primero que nada, hay que recordarle a este señor que se expresa en estos términos que la telenovela no es el género más moral de la literatura, porque no se está hablando de novela, se está hablando de telenovela. Y esa distinción hay que hacerla, porque ellos siempre buscan manejar el lenguaje para confundir a la audiencia. Pero me voy a referir directamente ahora a la carta que da en respuesta también al planteamiento en el cual el presidente hace una revisión del medio de comunicación en extenso y habló de televisión, de medios nacionales e internacionales en su discurso en la Asamblea. Puso como ejemplo solamente una acotación de una joven actriz venezolana que lleva días tuiteando que no se hace nada contra la violencia en el país, etcétera, y resulta que ella es protagonista de una novela donde su personaje se echa al pico un poco de gente. Entonces ella se siente aludida y amenazada, y dice por la misma cuenta de Twitter que, bueno, señala como responsable al presidente de lo que le pueda suceder. Como que si estas fueran las hordas que en la derecha, sí, a un tris, a un llamado de su dirigencia, salen y asesinan, como ya sabemos que sucede ahí, no solo con lo que sucedió en abril, por instrucciones directas del candidato de la derecha, sino lo que sucedió en abril del 2002, lo que sucedió con las guarimbas, lo que sucedió siempre en el accionar de la oposición en nuestro país. Dice este señor Carlos Pérez, tratando de responder entonces a eso que ellos consideran que es una pelea del presidente con una actriz. Así lo han terminado colocando ellos. Los dramas telenovelescos siempre establecen una batalla entre el bien y el mal. Oigan bien esto. En la que termina imponiéndose el primero sobre el segundo para que reine la dicha de los que son buenos en el mundo. Andreina, que es la personaje que supuestamente está haciendo ahí esta actriz venezolana, es la contraparte de Rosa Bermúdez, que sí es la protagonista y el ejemplo a seguir, toda vez que representa el concepto del bien, de la verdad y de la honradez. Sigue diciendo más allá, sería como pensar que hay una loa a la maldad en la excelente película Bolívar, el hombre de las dificultades, que magistralmente, y se preocupa mucho por adjetivar en positivo aquí, protagonizan mis amigos Roque Valero y Jorge Reyes, y en la que el personaje interpretado por este, al que se le llama el polaco, atenta varias veces contra la vida del libertador sin que ello implique un mensaje a favor de la violencia. En el mismo sentido manipulador, termina diciendo, por último, me parece que lo conveniente es que tanto al gobierno nacional, en cuyas estructuras comunicacionales he trabajado, como que se está tratando de candidatear para algún cargo aquí, como los medios televisivos y las empresas productoras, nos reuniéramos y acordáramos estrategias conjuntas para mostrar en pantalla el fracaso de lo que no es ético ni moral frente al triunfo de los valores de la vida sana y honesta en sociedad. Este señor dejó de lado, cuando está haciendo mención de la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, que él menciona en esa carta, y de la película Bolívar, el hombre de las dificultades, nada más y nada menos que de este personaje, de William Shakespeare, de cuya obra en extenso una parte fundamental es la tragedia, la que lo catapulta a la historia. Una tragedia que todavía hoy sigue siendo terrible en muchos casos, que durante muchísimo tiempo los actores, los productores, los que montaban las obras de Shakespeare, desde aquel tiempo, censuraban muchas de las situaciones de esa tragedia en la obra de Shakespeare, porque consideraban que era sumamente violento para lo que ellos concebían como moral en la sociedad en aquellos tiempos.
Pero deja de lado también nada más y nada menos que la tragedia griega, donde, al decir de Aristóteles, lo que fueron las grandes escuelas de Esquilo, Sófocles y Eurípides, era fundamentalmente el desarrollo de una temática política que terminaba en la muerte del actor o de los actores, en la mayoría de los casos. De ahí el término la tragedia griega. Este escritor de telenovelas se pasa por alto el resto del contenido que va más allá de las telenovelas. El presidente no se está enfrentando a la telenovela venezolana, ni latinoamericana, ni a la telenovela en ningún caso, sino al contenido cargado de antivalores que promueve la televisión en toda su dimensión. Esta serie, por ejemplo, Duro de Matar, para no contar las cientos de miles de películas que son transmitidas por los canales de televisión después de ser difundidas a través de las redes, de salas de cine en el mundo entero, ronda cerca de los 2.000 millones de dólares de recaudación por el éxito que ha tenido la promoción de ese discurso donde el personaje es el bueno, que después de acribillar a 400 individuos malos en toda la película, en el último minuto triunfa, y triunfa el bien, y él siempre termina completamente destrozado, precisamente por eso. Pero queda vivo. Es la diferencia con lo que sucedía en la tragedia griega. En la telenovela contemporánea, en la telenovela que sale de aquí, de Latinoamérica y en particular de Venezuela, los cerca de 200 capítulos o 250 capítulos en los que se está proyectando esa obra literaria que está impactando a la población, lo que hay es el triunfo del mal en todos los ámbitos, que no solo el crimen del asesinato, que ya es una cosa que desborda en todas las telenovelas, que cuando tratamos de hacer una revisión para hacer una selección mínima para este programa, no pudimos hacerla precisamente porque todas lo que tienen es asesinato tras asesinato, asesinato. Esa es la trama contemporánea de la telenovela, lamentablemente. Y entonces, después de 250 capítulos, que triunfe en los últimos 5 o 15 minutos el bien, eso en modo alguno es un éxito del bien sobre el mal, no es un triunfo del bien sobre el mal. Lo que hubo a la larga fue una exposición durante meses de violencia de manera permanente y persistente, como no lo hacen ni siquiera estas películas de Bruce Willis, en las cuales el espectador está expuesto a ese discurso violento durante 2 horas, 2 horas y media a lo sumo. Mientras que en la telenovela, dentro de la casa donde habita la familia, ese discurso está permanentemente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, a veces durante casi un año en cada una de ellas. Pero obvia también ese discurso manipulador y maniqueo de estos voceros de la televisión venezolana, nada más y nada menos que el peso importantísimo, la importancia que tiene como medio de comunicación con la sociedad, la empresa capitalista en el mundo. Nadie, ningún gerente de corporación alguna en el mundo quiere botar dinero ni regalar dinero para exhibirse o dar una información a través de los medios de comunicación. La gigantesca inversión que hay en publicidad es porque el medio modifica conductas del individuo convertido en espectador en la búsqueda de que sea consumidor. Entonces el ser humano convertido en consumidor es el propósito del medio de comunicación, y si es así es porque se está produciendo un fenómeno que es el de el cambio de las inclinaciones, de las preferencias del individuo en función de lo que está recibiendo como discurso mediático. Esto es así desde mucho antes incluso de los medios radioeléctricos. Mucho antes
de que naciera la radio, la televisión o el cine, hubo un fenómeno que es de los que registra más antiguo la literatura, con esta novela, una novela breve, semi-autobiográfica de Johann Goethe, Los sufrimientos del joven Werther, en la que la trama termina en el suicidio del protagonista después de revelarse como un extraordinario sujeto a lo largo de la novela. Con esa novela se estima que se desató una ola de suicidio en Europa, que acabó con cerca de 2000 jóvenes que habían leído la misma y se impactaron y entraron en un estado de depresión que los llevó al suicidio. Se dice en la obra Mocedades de Bolívar, de Rufino Blanco Fombona, que Bolívar sale para Europa con su amigo Simón Rodríguez a principios del siglo XIX, precisamente por el estado de depresión que le causó leer esa novela a la muerte, al fallecimiento de su esposa, con la que estuvo muy corto tiempo. Eso está relatado en Mocedades de Bolívar como el mal de Werther que pudo haber afectado al Libertador. Hay hoy en día toda una ciencia que investiga esto. Instancias desarrolladas en las que invierte la gran televisión hoy por hoy en el mundo, suma gigantesca, no ahora, sino desde hace muchísimas décadas, para tratar precisamente de examinar cómo se modifica el comportamiento del televidente a través del contenido mediático. Les leo rápidamente este texto antes de ir al cierre. Neuromarketing y Disney no son palabras que uno espera encontrar juntas, sin embargo lo están en el nuevo complejo de investigaciones de la Walt Disney Company para su división Disney Media Network, que incluye canales como ESPN, Disney ABC, Disney Channel, Television Network, ABC Family, ABC Studio, Disney ABC Domestic Television, Radio Disney y Disney XD. Ahí quieren descifrar las respuestas físicas y emocionales a la TV y otras formas de video utilizando métodos científicos, porque como dice su director ejecutivo, Duane Varan, que es también director del Interactive Television Research Institute de la Universidad Murdoch en Perth, Australia, la televisión es una experiencia intrínsecamente emocional y sucede que fundamentalmente no podemos expresar qué es lo que impulsa nuestro comportamiento. Por eso es que tienen que investigarlo de manera científica. El laboratorio que está instalado en Austin mide 3 tipos primarios de retroalimentación biológica: frecuencia cardíaca, conductividad de la piel, que es una medida de respuesta emocional, y movimiento de ojos para mantener un registro de qué lugar de la pantalla están utilizando un sistema basado en su movimiento y también un sistema de cámara estereoscópica que construye modelos en 3D de la cabeza del espectador a fin de seguir dichos movimientos. No es una conspiración chavista contra la televisión la que hay. Hay un tema que puede ser tratado solo en un espacio revolucionario, como hemos dicho, pero que se viene debatiendo desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, hay que recordar la crítica del grupo de Frankfurt a los medios de comunicación y todo el debate que a través de todo el siglo XX se dio en ese sentido, desde el ámbito de las academias, y que a través del medio de comunicación la sociedad no conoce porque no les interesa, porque ellos necesitan controlar el discurso de ese gran medio de producto del conocimiento humano que es el medio de comunicación. Vamos al corte y vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a profundizar sobre los mecanismos de la generación de violencia más allá del asesinato expreso en pantalla. Ya volvemos. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, a la pelea. Argumentar que quienes saben cuál contenido es el conveniente para la sociedad son los escritores, porque ellos conocen supuestamente la realidad. Es como aceptar, por ejemplo, que sean los escultores quienes operen en los hospitales,
porque ellos conocen la fisonomía perfectamente del cuerpo humano. Se les llama y no acuden al llamado, sino que se montan en un plan de reuniones para torpedear el diálogo. Eso fue lo que hizo esta misma gente que salió a marchar pidiendo acciones contra la violencia hace una semana, y este fin de semana estaban reunidos para tratar de atacar desde su puesto de batalla al gobierno bolivariano. Se han dedicado a hacer declaraciones tremendistas, en contrario a lo que se está pidiendo, como eso de que ellos no son policías, por ejemplo. Una falta de respeto, una insolencia de verdad a la inteligencia de las venezolanas y venezolanos. El contenido mediático es una carga explosiva, como hemos dicho, que impacta permanentemente contra la sociedad, y esa carga tiene que ser manejada con responsabilidad y por quienes están verdaderamente facultados para ello. Es mentira que un escritor de telenovela es quien sabe cómo es que es el temperamento del ser humano, porque para eso hay que ir a las universidades a estudiar. Pero entonces utilizan a Chávez para tratar de callarle la boca al hijo de Chávez, al presidente de la República, con el cuento de la carta que habría mandado el presidente a los fines de felicitarlo por la novela aquella de Por estas calles. Hemos insistido en eso. Nadie ha dicho que hay que acabar con la telenovela, sino con la promoción de antivalores. Eso es lo que se está revisando y que debe haberse discutido el día de hoy en el Palacio de Miraflores. No es el asunto del crimen directo que aparezca en pantalla, como lo vamos a ver ahorita. Estas damas que están aquí, por ejemplo, que vamos a ver ahí en pantalla, son todas las que se reunieron en un documental hace apenas 2 años, conocido como About Face, en el que cada una de ellas cuenta cómo fue su experiencia desde que estaba ingresando al mundo fascinante del modelaje, de la televisión, del cine, en otros casos. Y todas ellas, la constante que tienen es en ese documental que el único contacto que tenían desde el punto de vista social era con el ambiente de la droga, del alcoholismo, de la depravación sexual. Casi todas lo expresan en los mismos términos. Y esos son, la mayoría de ellas, los ejemplos a seguir hoy por muchas de esas muchachas que terminan siendo actrices, por ejemplo, y que no encuentran entonces que haya nada malo en cobrar para hacer papeles de personas que asesinan durante meses a lo largo de una telenovela. Bruce Willis también cobra cientos de miles de veces más que lo que cobra esta bellísima actriz venezolana. Y es ahí donde está precisamente el problema. El problema es que en el capitalismo eso es un negocio. El incidir, entusiasmar a la sociedad con un discurso que parezca fabuloso, pero que en definitiva es la inoculación de violencia de manera persistente a través del tiempo, para banalizarla, para que la persona vaya relajando sus aprensiones respecto del delito, para educarlo en el delito de manera sistemática, junto con el manejo que se hace de la verdadera realidad para tratar de ponerlo al servicio de esa óptica burguesa, que es, por ejemplo, la de desconocer los avances en la lucha contra la delincuencia. El único que lucha en Venezuela contra la violencia hoy por hoy, y por eso el llamado a sumar esfuerzos de todo, es el gobierno bolivariano, porque ha estado solo en esa pelea hasta el día de hoy. Y los esfuerzos han dado resultados tangibles. Se ha reducido significativamente, más del 50%, por ejemplo, el secuestro. Pero si eso no se comunica, la sociedad cree que es presa del secuestro cuando aparezca uno, cuando aparezca el otro. Pero si además esas cifras son abultadas desde el punto de vista negativo y no se reconoce en lo absoluto el logro que está teniendo policial, por ejemplo, en la captura de homicidas
que es también muy alto, uno de los que despunta en Latinoamérica en la capacidad de respuesta policial. En nuestro país, hoy por hoy, por cierto, no se dice tampoco en ninguno de esos medios. Lo que se hace es que se estimula la violencia porque el malandro piensa que está en un país donde no hay riesgo alguno de ser atrapado porque no hay un gobierno que esté haciendo nada. Entonces sí hay un estímulo a la violencia, incluso sin que haya el asesinato, la violencia expresa en pantalla. El ejemplo de los malandros exitosos que hay a lo largo de todo el contenido mediático ha inspirado muchísimo el crimen a nivel internacional. Son hartos conocidos y se está haciendo permanentemente un seguimiento a las listas de las películas que han inspirado crímenes a través de los años, que se han convertido ya en grandes mitos, inspiradores de hechos de violencia de manera persistente, de manera permanente en la sociedad. Esas películas son hoy referencia al extremo de que el mismo Hollywood ha hecho una película para recrear lo que ellos han terminado dándole como nombre de ese fenómeno de copycat, que es el fenómeno de aquellos que reproducen en la vida real lo que ven en las películas. Y ustedes recordarán lo que sucedió con aquel guasón asesinando gente ahí en un teatro en Estados Unidos, y como sucede a cada rato en esa sociedad degradada, deteriorada, devastada precisamente por esas distorsiones que genera en la sociedad ese discurso perverso que se está emitiendo de manera permanente. Uno de los grandes cultores de ese contenido mediático es alguien que ni siquiera tiene estudios formales a nivel de la carrera de cine, como es este señor Quentin Tarantino, uno de los más prestigiosos cineastas norteamericanos. Quentin Tarantino ha obtenido premios desde la primera película que hizo, siendo muy joven, a los 21 o 22 años, y, como les digo, sin haber recibido educación formal al respecto. Hoy por hoy es uno de los más connotados y recibe premios Oscar con la misma facilidad con que recibe Palmas de Oro en Cannes, por ejemplo, en Francia, y en muchísimos otros festivales internacionales, bien sea por la actuación, por la dirección, por el guión, o simplemente por la historia que está contando. Este personaje ha sido director de una serie de films que han elevado la categoría de la violencia a un nivel supremo, que le han dado una condición de verdadero rango artístico desde la óptica del capitalismo, y que los ha llevado a trabajar como verdaderos expertos en el crimen para ir refinándolo cada vez más en pantalla y hacer que su impacto sea cada vez más fuerte, pero cuidándose de no pasar de la raya, como el caso de la última película, por ejemplo, de Tarantino, Django, que vamos a ver de ella solamente una escena, probablemente la más importante de esta película, en la que vemos la violencia elevada a ese rango sublime, pero en la que, como dicen los escritores de telenovela venezolanos, triunfa el bien porque gana el bueno, el malo no aparece y el hecho de la muerte no está explícitamente presentado en pantalla. Vamos a ver este video. The awful truth? I'm bored. This seems like a good bit of fun. Well, come on over. We got us a fight going on that's a good bit of fun. Dive. Dr. Schultz. What a rare Keep pleasure. fighting, niggas. And I might add, an honor. Honor to meet you. Please Let's have go. a seat. The pleasure's all mine. Get Freeman Django here whatever he wants. Use your weight, boy. Use your weight. There you are. He's much bigger and stronger. Come on down. Oh, he's not doing what I told him. For God's sake. Bravo Luigi, così dai! Dai che sei più rapido! Come on now, boy. There's a fight to the death. You either hit him or
to you! Big Fred, come on! Turn him around! Use your strength, boy! Come on now, use your strength! There you go! Look at that! I told you do what I told you, boy! There you go! No! Do what I told you! Hold him back, boy! Got him back! Oh, no! Finish him. Go on, boy, finish him. That's why they call him Big Fred. Worth every penny. Well, arrivederci, Luigi. Come on up now, boy. Get yourself a rest. You did a fine job, a real fine job. Ahí está. De acuerdo a la argumentación que se está dando hoy por hoy aquí desde el ámbito de la televisión privada, ahí no hubo violencia. Ahí no hubo ninguna muerte. Queda entonces a la conciencia de las usuarias y usuarios la evaluación de lo que estamos reflexionando aquí. Se aduce, y seguramente será planteado por las empresas televisoras en este diálogo que se está abriendo, que ellos siempre colocan un cartel al inicio de cada programa, como lo hacemos, siguiendo además la ley resorte en todos los medios del Estado, pero que allá es utilizado como burla, cuando se dice que es una programación que contiene imágenes de violencia, sexo explícito, etc. Cuando aparece un sexo explícito en alguna programación en horario controlado, entonces se le coloca un efecto para no ver el pezón de la mujer que aparezca en escena, o un efecto para hacerle también difuso donde está el pene de los hombres en la película cuando están en esa situación. Y ahí se salva la responsabilidad. Ese llamado de atención, no se conoce la primera persona que haya salido a apagar el televisor cuando haya esa alerta porque hay niños en la sala o que los hayan llevado a otra habitación. Es un subterfugio para incumplir con las leyes que la sociedad acuerda para que de manera armoniosa se vaya adelante sin perturbar los valores, la ética sobre la cual tiene que fundarse la sociedad. Esa violencia permanente contra las leyes es también generación de violencia contra la sociedad. Esa distorsión que se hace de los valores éticos para acomodarlos en función de un discurso es también violencia, como hemos dicho. La violencia es el instrumento mediante el cual, desde la óptica de los sectores hegemónicos dominantes, el pueblo acaba con el pueblo sin necesidad de hacerle la guerra. Es por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, jamás desde sector oficial alguno se menciona el término soberanía. Jamás se le ha escuchado en ningún discurso a ningún político norteamericano el término soberanía, sino libertad, porque lo que ellos persiguen es derribar precisamente las barreras de soberanía que puedan ir emergiendo en los países, en las naciones, a lo largo y ancho del planeta, como lo vemos en su empeño en desestabilizar a través del mundo entero aquellos gobiernos que se asientan en el poder popular. Para derribar esas barreras es que es útil la violencia a los sectores dominantes. Por eso la televisión necesita promoverla de manera cada vez más intensiva, como lo hemos visto en las últimas décadas. Esa es la razón, la necesidad de perpetuarse
de los sectores dominantes, hegemónicos, de los sectores burgueses de la sociedad, a partir de la desmovilización de la sociedad mediante la tensión, el conflicto entre sí mismos, en el que termina acabándose a tiros unos a otros. Esa es la explicación que tiene ese fenómeno que hoy estamos discutiendo en nuestro país. Tenemos que profundizarlo, tenemos que ir a fondo en ese debate, porque es ahora o nunca. Es aquí en Venezuela, como lo hemos dicho a lo largo de esta emisión, donde puede darse esa reflexión a fondo, y es entonces nuestra responsabilidad y nuestra obligación sostener ese debate para llegar a fondo y encontrar todas las aristas que nos permitan avanzar en la democratización del medio de comunicación y en la elevación de la calidad del contenido mediático. Con la palabra, el llamado del presidente Nicolás Maduro, nos despedimos entonces hasta una nueva emisión. Yo creo que hay que hacer un debate sincero, franco, abierto, sobre el modelo comunicacional cultural antinatura, antihumano que tienen los medios de comunicación en nuestro país. Y cómo se la pasan transmitiendo antivalores de la muerte, culto a la droga, el culto a las armas, el culto a la violencia, el culto a la traición, el culto a todo lo malo que pueda tener el ser humano. ¿O es que los venezolanos no tenemos cosas buenas?